Bienvenidos al estudio del primer libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 29, versículo a versículo. Recordemos un poco la situación de David. Regresemos a 1 Samuel 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que furgarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se preocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Bien, David deseaba que Saúl lo dejara de perseguir, que no se ocupara de él, pero se olvidaba que era Dios quien se ocupaba de David, quien se ocupaba en proteger a David de la mano de Saúl. David buscó refugio con los filisteos, como acabamos de leer. Se fue a la tierra de Gat, donde Goliat era originario. ¿Recuerdas? Goliat de Gat. Bueno, a esa ciudad se fue a refugiar David con el rey Aquis, y estuvo 1 año y medio haciendo incursiones propias contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas. Y cuando Aquis le preguntaba: ¿dónde has estado hoy?, David le respondía que había atacado el Negev de Judá, el Negev de Jaramel y el Negev de los Enoseos en la tierra de Israel. Y con esto pensaba el rey Aquis que David se hacía abominable ante los ojos del rey Saúl. Esto es algo muy importante, porque David está mintiendo. Y recordamos que la última vez que David estuvo en Gat también fue unos capítulos atrás, cuando huyó en el principio, cuando David huye de Saúl, llega después con los sacerdotes en Nob y llega a esta tierra de Gat, y tiene que fingir que está loco. Cada vez que David está en la tierra de Gat, tiene que mentir, tiene que fingir ser alguien que no es. Por lo que el desánimo llega a su corazón. Y lo vemos en el 28, ahora un capítulo después, en el 28, 1 y 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Vemos aquí a David siendo siervo de Aquis, no solo su siervo, sino que también está dispuesto a pelear contra el ejército israelita. El desánimo lo ha llevado muy lejos. El desánimo de estar huyendo ya por 7 años de la mano de Saúl. David pensó que no podía ser feliz en la tierra de Israel, pero ahora va a descubrir que sus nuevos amigos, los filisteos, entre comillas, sus nuevos amigos, también lo van a rechazar. David no tiene hogar, está intentando vivir en 2 mundos, así que no tiene hogar en ningún lado. El título del tema de hoy es: los filisteos desconfían de David. El bosquejo de hoy es: primera parte, los líderes filisteos rechazan a David, versículos 1 al 5. Parte 2, Aquis despide a David, versículos 6 y 7. Parte 3, la apelación de David, versículos 8 al 11. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para aprender de la historia de David y también para encontrar consuelo, para encontrar algún consejo para nuestra vida. Te pedimos que abra nuestros ojos, que seas tú el maestro y que nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parte 1. Los líderes filisteos rechazan a David. Versículos 1 al 5. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Bien, veamos el siguiente mapa. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, que está cerca de Jezreel. Ya vimos el campamento que se había colocado al norte del campamento israelita, y Israel está aquí en el valle de Jezreel.
David está en aprietos. David está en aprietos porque una mentira lo tiene atrapado en una incómoda situación. Ahora veamos el siguiente mapa. El siguiente mapa muestra las 5 ciudades principales filisteas: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Nunca se unieron estas ciudades como un solo reino. Sus gobernantes se denominaban señor o rey y gobernaban en conjunto como una federación, tomando decisiones por votación, por lo que vemos aquí que Aquis es el rey de Gat. Cuando los príncipes pasaron revista a las tropas, al ejército que se había juntado, llegaron a la compañía de Gat, del rey Aquis, y vieron en la retaguardia, al final, tal vez escondido, Aquis no lo quería poner adelante, pero puso en la retaguardia a David y a sus hombres. Pero dijeron los príncipes de David, y vaya, qué pregunta, ¿qué hacen aquí estos hebreos, estos extranjeros? David parecía haber olvidado su identidad por completo, pero los líderes filisteos lo conocían muy bien, sabían quién era. David nunca se hubiera deslizado en esta posición de estar en el ejército contrario si no fuera por el desánimo que llegó a su corazón. Había olvidado cuál era su destino, cuál era su propósito. Y David se encuentra en el lugar que nunca pensó estar, entre los impíos, listo para pelear contra el pueblo de Dios. Es triste que un gobernante filisteo defienda a David con tanta emoción, con tanta confianza, pues David se había identificado tanto con los filisteos a tal punto que Aquis lo consideraba como uno de los suyos. En primer lugar, Aquis reconoce a David como su siervo, pero también menciona que era el siervo del rey Saúl. Pero dice, ahora está conmigo, hace días, hace años, 1 año, 4 meses. Y no encuentra falta en David. ¿Por qué no encuentra falta en David? Porque David sabía mentir muy bien, sabía comportarse bien delante del rey, pero hacía lo que quería a sus espaldas. Ya vimos lo que hacía, mataba a hombres, mujeres y niños y se quedaba con el ganado de todas estas incursiones que hacía por su parte. Los otros líderes filisteos no estaban de acuerdo con Aquis en absoluto con esta decisión. Tenían miedo que en medio de la batalla David se pusiera del lado de los israelitas y de esta manera los atacara por detrás. Todavía tenían en mente aquella victoria, la victoria que David había obtenido, la victoria por la fe. Esa victoria contra el gigante Goliat parecía ahora una memoria tan distante para un descarriado David. Pero los filisteos lo recordaban bien, aún recordaban el canto de las mujeres. ¿Recuerdan el canto de las mujeres? Cuando David venció a Goliat, lo mencionan. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces los 5 príncipes filisteos que gobernaban en conjunto como una federación tomaron una votación. Tomaron un voto, 4 a favor y 1 en contra. Por lo que David tenía que ser expulsado de las filas del campamento filisteo. Aquis no tiene otra opción, por lo que decide despedir a David del campo de batalla. Parte 2. Aquis despide a David, versículos 6 y 7. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Interesante declaración con la que inicia. La expresión es vive Jehová. Es una expresión inesperada en un comandante, en un rey filisteo. Es un juramento que el rey está haciendo pues de manera cortés con David, al no jurar por sus dioses filisteos. A Aquis le agrada la compañía de David, lo menciona, a mí me agradas, no he hallado en ti mal. Sin embargo, en 2 ocasiones menciona que causa desagrado, es mal visto ante los ojos de los príncipes filisteos. Y nuevamente vemos a David que pensaba que no podía ser feliz en la tierra de Israel por causa de Saúl. Ahora va con sus nuevos amigos filisteos y sin embargo encuentra aquí una vez más el rechazo, tampoco lo acepta. David no tiene hogar, sigue buscando vivir en ambos mundos, pero no tiene lugar en ninguno. Y yo creo que su desánimo aumentó. Es rechazado por Israel, es rechazado por los filisteos, no le queda otra cosa que regresar a su casa, pero hace una apelación. Por tal motivo apela esta decisión David. Tercera parte, la apelación de David. Versículos 8 al 11.
Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor, que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Bien, David parece genuinamente decepcionado de defraudar a los filisteos, decepcionado de no poder pelear contra Israel. Sin duda, a no todos nos gusta el rechazo, y David no es excepción. No muchas personas disfrutan del rechazo, pero Dios va a utilizar este rechazo en la vida de David. David quería pelear con los filisteos, y eso nos asombra. Recordamos que hace 7 o 10 años atrás estaba del lado de Israel. ¿Y recuerdas lo que dijo al escuchar las palabras de Goliat? ¿Quién es este incircunciso? Pero ahora vemos que quiere pelear contra el pueblo de Israel. Tenía demasiado mundo en él para estar en paz con Dios, y tenía demasiado Dios en él como para estar en el mundo. Dios habló a través de David, Dios habló a través de Aquis a David, pero David tenía que escuchar, tenía que entender el mensaje. Sin embargo, no lo entendió. David se levantó por la mañana, él y sus hombres, para regresar ¿a dónde? A Israel, a Judá, para huir a Moab, para ir a la cueva de Adulam. No, para regresar a Siclag, la ciudad que le había dado el rey filisteo. Regresar a la tierra de los filisteos. Por lo tanto, se necesitaría una crisis dramática para traer a David de vuelta a donde debía estar. Termino. Aplicación. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y podemos ver que David había caído por lo menos en 1 o 2 de estos asuntos. La mentira es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta a aquello que se sabe, se cree o se piensa. No solo es ocultar la verdad, sino es ser contrario a la verdad o ser inexacto en la verdad. La mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, es decir lo que no se piensa, es expresar los sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a nosotros mismos y a nuestros allegados, es temer a las consecuencias de la sinceridad, por lo que engañamos, y sobre todo, crea desconfianza en los demás. ¿Y por qué razones a veces mentimos u ocultamos quiénes somos? Porque por alguna razón lo debemos de hacer. Y es por muchas razones, pero aquí anoté algunas: por obtener algún beneficio, para no aceptar una responsabilidad, para eludir una tarea, para no asumir la verdad, y hay muchas más razones. No obstante, los logros que se consiguen a través de la mentira no tienen cimientos sólidos. En este sentido se crean espejismos e ilusiones, como David. David lo vimos cada vez que iba a Gat, creó un espejismo, una ilusión, y después tenía que salir de ahí. La mentira nos puede desviar de nuestro propósito y alejarnos de nuestra identidad, y eso fue lo que le pasó a David. ¿Quién eres? Y yo te pregunto a ti, ¿quién eres? ¿Tu identidad por qué se define? ¿Por tu nombre? ¿Por tu profesión? ¿Por tu nacionalidad? ¿Por tu religión? ¿Por tus características físicas? Lo que define nuestra identidad es quién gobierna nuestra vida. Y esa es la pregunta del mensaje de hoy. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién te da identidad? Si has creído en Jesucristo, entonces eres un hijo de Dios que tiene que tomar las decisiones correctas. Tienes que permitir que sea la identidad de Dios que fluya en tus decisiones. Dejemos de influenciarnos por la mentira, por todo lo que el mundo ofrece. Y nos pasa a todos, fracasamos, nos consideramos fracasados y entonces fracasamos más. Pecamos, nos consideramos pecadores y pecamos más. Pero para salir del engaño, para salir del fracaso, del pecado, solo hay que recordar nuestra identidad, saber que Dios nos ama, que somos hijos de Dios
y que un hijo busca su santidad. Cuando aceptes esto en tu corazón, entonces vas a provocar un cambio radical en su vida. Y es lo que Dios va a hacer en el corazón de David. Pero lo va a hacer a través de una crisis. Dios va a permitir que una crisis llegue a David para que le recuerde su identidad. Tal vez estás en una crisis, lo has perdido todo, has perdido un familiar, has perdido la paz en tu corazón, pero en Cristo hay esperanza. Y lo vamos a estudiar la siguiente semana en 1 Samuel capítulo 30, un corazón fortalecido en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu mensaje, porque a veces olvidamos quiénes somos, pero para saber quiénes somos es volver a ti, ver tu rostro, ver tu carácter, y entonces al saber quién eres tú, sabremos quiénes somos nosotros. Gracias por este mensaje. Te pedimos que podamos meditar en él y llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.